Buenos días, estamos todos aquí en... todos. Empieza otra vez. Hola chicos, buenos días. Estamos delante de la cascada del Sorrosal, en Broto. La espectacular cascada de Sorrosal está situada a apenas 300 metros de Broto. El camino se coge junto al puente romano y es un agradable paseo. Su entorno es glaciar, lleno de historia geológica. Realmente son dos cascadas de 40 metros cada una, rodeadas por un anfiteatro de plegamientos de flis, que muestra el proceso de formación de los Pirineos. En primavera suele bajar más caudal debido al deshielo. Hay una vía ferrata muy equipada de nivel K3. Es de pago y una de las más espectaculares vías ferratas de España. Y si tienes suerte podrás ver montañeros haciendo rappel por la propia cascada, aunque hoy no la hemos tenido. Broto aparece por primera vez en documentos del año 1076. Está dividida por el río Ara en dos barrios, el de Santa Cruz y el de Los Porches. Desde el puente hay una impresionante vista del macizo de Mondarruego en Ordesa, parque del que forma parte la localidad. Fue muy importante la torre de la cárcel, utilizada hasta el siglo XVIII como prisión. Hoy se puede visitar y todavía conserva algunos grafitis de los últimos reos. La iglesia actual se construyó en el siglo XVI y es de arquitectura de estilo gótico aragonés. Su campanario, terminado en almenas y con abundantes aspilleras por toda la fachada, es un ejemplo de iglesia fortificada altoaragonesa. A 4 kilómetros de Broto llegamos a Torla, que es la entrada al Parque Nacional de Ordesa. Al llegar, lo primero que llama la atención es la monumental iglesia románica de San Salvador, construida sobre una roca que domina el valle y que la carretera actual atraviesa por un túnel justo debajo. Al igual que Broto, la primera mención escrita es de 1076, aunque se da por seguro que existió una población previa. Si te encuentras la panadería cerrada,
Tranquilos, enfrente en el supermercado también venden un buen pan. A la entrada de Torla está el aparcamiento, donde podrás dejar tu vehículo para visitar el parque de Ordesa. De aquí salen las lanzaderas hasta la pradera del parque. También puedes hacer el recorrido a pie por el camino viejo, bajando hasta el río y siguiendo la pista señalizada. Allá por 1512 se le concedió el título de villa y en la actualidad se intenta dar honor a tal título, conservando el pueblo en perfecto estado de revista. Y como destino turístico importante que es, dispone de todos los servicios necesarios. En un paseo por sus calles podrás disfrutar de su encanto entre rural y medieval. También cuenta con casonas del siglo XIII hasta el XVIII, con detalles como las chimeneas o chimeneras como las llaman aquí, rematadas por espantabrujas, llenos de historias y fábulas. Las tizoneras, que son leñeros alzados en las fachadas, bonitas ventanas y ventanucos, y también se conservan algunas con parteluz. La imagen más famosa de Torla es la de la iglesia, en lo alto de la roca y con el macizo del Mondarruego al fondo. Aunque últimamente esta vista ha quedado un poco desvirtuada por la colocación de un letrero luminoso de tráfico, que solo funciona en épocas de mucha afluencia de visitantes. Desde el Puente de los Navarros sale una pista que conduce al refugio de Bujaruelo. La pista suele estar practicable para ir con coche, pero a pie también es una bonita excursión, y desde el refugio puedes acceder al Valle de Ordiso y al de Otal. A nosotros personalmente nos gusta más el de Otal. Toca volver para casa y esperamos que os haya gustado Torla tanto como nos gusta a nosotros. Eso. Venga, hasta pronto. Adiós. Y recuerda, si quieres, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!